cambios en nuestras partidas nunca deben ser tomados a la ligera. Mientras un aficionado puede ir de cambio en cambio sin prestar mayor atención, un maestro, sin embargo, rara vez se aventura a cambiar una pieza sin antes no meditarlo detenidamente. Un simple cambio puede decidir el destino de una partida perfectamente. No te pierdas nuestro artículo sobre el cambio, pues abordaremos algunas cuestiones relevantes de este tema tan importante para alcanzar la maestría. Hola a todos, les saluda el maestro internacional Humberto Blanco y quiero anunciarles con mucho agrado que vamos a estar haciendo una serie de videos instructivos para toda nuestra camada. Como bien saben, yo soy el colaborador de la revista camadachess.com, pero también tenemos otros espacios. Soy el colaborador en la sesión de finales, quien lleva a cabo se encarga de la columna de finales. Entonces en nuestro canal, el canal de la camada, vamos a estar llevando una serie de finales también. Pero esta vez lo vamos a hacer de una manera diferente y muy interesante. ¿Y de qué se trata? Pues bien, vamos a analizar en videos el genial libro de finales, Manual de Finales, escrito por el famoso y genial entrenador Mark Dvoretzky. Pues por supuesto no vamos a llevar todos los finales a videos, pero sí vamos a hacer de una manera metodológica selección de los finales más importantes y que consideramos pueden impactar de una manera resumida en nuestra técnica. Pues bien, como pueden ver, en este ejemplo vamos a comenzar con finales de torre y esa ha sido una elección motivada porque yo pienso que los finales de torres son los que más se presentan en nuestra partida. Y para mí esto tiene una consecuencia lógica. El hecho es que las piezas menores se desarrollan primero, pero también entran en intercambio primero, de modo que las torres son las últimas que se insertan en la batalla y por lo general suele quedar alguna torre en el tablero en la mayoría de las partidas. Vamos a ir entrando poco a poco en el tema. Este final, por ejemplo, ilustra en cierta medida lo que vamos a tratar hoy, aunque les anuncio que es mucho más complicado que lo que estamos viendo. Aquí estoy mostrando un recurso básico y elemental de los finales. Las blancas, o sea, el peón de las negras está coronando en una jugada y el recurso de las blancas es la coordinación y el contraataque. Esas son las dos palabras que vamos a estar persiguiendo porque es muy importante jugar activo en los finales. Contraataque en posiciones inferiores, incluso con desventaja material, y coordinación. Y no solo en los finales, sino en toda la partida. Es muy importante la coordinación y la actividad. Pues bien, a pesar de que las blancas pierden su torre, el hecho de que el negro queda muy alejado con su rey y el blanco acompaña al peón, pues no es difícil de advertir que las negras tendrán que devolver la torre por el peón en algún momento y el final se convierte en tablas. Entonces ahora lo complicaremos un poco más. Pues bien, como vemos, esta es una situación mucho más compleja, aunque increíblemente vamos a contar con el factor que acabamos de mostrar en esta partida. Otro elemento que vamos a estudiar sobre los finales de torre concierne a la colocación de la torre detrás del peón pasado o delante en su defecto. Antes de comenzar con ese detalle me gustaría entrar en contexto en este final. Como pueden ver, es un 4 contra 3 con un peón alejado, donde las negras tienen un peón de ventaja. Bien, 3 contra 3 en el flanco del rey con peón de ventaja de las negras. Vamos a tomar el papel defensivo de las blancas, dado que con peón de menos en los finales de torres es uno de los finales que más recursos de tabla ofrecen. De hecho, hay una frase que dice que todos los finales de torres son tablas. Un poco absoluta, quizás es un aforismo, pero en cierta medida es cierto. Al menos muchos ofrecen recursos. Y vamos a ver aquí qué pasa. Ahora sí caemos en el hecho de que la torre negra está mejor colocada detrás del peón. Si no lo conocemos, si usted apenas está comenzando a estudiar los finales de torres, es un principiante, pues déjeme decirle que hay una regla muy importante cuando tenemos un peón pasado. Si queremos apoyar el avance del peón, pues debemos colocar la torre detrás del peón pasado para así apoyar su avance.
Y lo mismo sucede con el defensor. Lo ideal para el jugador que defiende en inferioridad del avance de un peón es colocar la torre detrás del peón pasado también. O sea, ambos quieren poner su torre detrás. En este caso, las negras han logrado ese objetivo primero. Creo que sería más fácil de defender con blancas o el jugador que está en déficit material cuando coloca la torre detrás del peón. Entonces, de modo que vamos a caer en un escenario con blancas más difícil. Creo que podemos estar más relacionados con la defensa cuando tenemos la torre más activa. Ahora estamos pasivos y ahí es a donde queremos llegar, a la situación extrema, ofrecer recursos para poder complicar las cosas en el final. Entonces, la primera jugada que hace Bobini es torre A4 y esto va en línea con un concepto. Si ya tenemos la torre mal colocada, en la posición desafortunada, estamos pasivos, pues bien, lo que debemos hacer es detener el peón lo antes posible, mantener el peón lo más lejos de la casilla de coronación posible, porque cada tiempo puede ser importante en el final. Entonces, el hecho de evitar que el peón se acerque puede ser determinante más adelante porque no corona tan rápido y lo que queremos buscar es un contrajuego. Ahora, las negras hacen rey G5 propiamente, rey G5 que un estudio posterior demuestra que es un error. Sin embargo, si yo no hubiera estudiado este final, no sabría cuál sería la diferencia entre rey G5 y rey G7. Y nos podemos hacer todos la misma pregunta. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el hecho es que rey G5 le da algunos recursos de contrajuego con los peones al blanco. Pero es la parte del final que más nos interesa. Lo invito, si quiere llegar a la verdad en todas las variantes, con la jugada rey G7 o con un análisis del final. Lo invito a analizar el final si es de su interés llegar a entender con precisión qué pasaba en cada situación. Ahora, a partir de rey G5, veamos, igual es una situación muy difícil para las blancas. Pues bien, aquí las blancas juegan F3. Las negras continúan con rey F5 y la jugada G4 admiración. Ahora vamos cayendo en cuenta. Sí, peón por peón y se crea la posibilidad de un peón pasado en la columna H. Entonces aparece en el horizonte el recurso del final que mostrábamos al inicio. Las blancas podría darse el caso que entreguen la torre por el peón pasado más adelante y al menos tienen algo que hacer, tienen un plan a futuro, algo, todavía hay mucho camino por recorrer, pero al menos están proponiendo algo activo. Pues bien, las negras capturan rey E5. Ahora me gustaría que nos concentráramos en el siguiente punto, H4. Hace el blanco, rey D5 y H5. Peón por peón, peón por peón. Por cierto, este peón se ve muy solo. Normalmente me gustaría acompañarlo más con el rey, pero la decisión de avanzar directo a H4 y H5 está dada por el cálculo concreto. Ahora, vamos a concentrarnos en dos variantes. En la jugada rey C5, consecuente con la marcha del rey hacia B5 para avanzar el peón, o ahora que H5 parece una debilidad, vamos a ver también la jugada rey E6. Por ejemplo, rey C5, entonces las blancas deben jugar con gran precisión. H6, jugada activa, rey B5 y ahora esta jugada genial. Torre H4, amenaza H7, torre H7 y ahora pasamos a otro recurso de otro final, pero aplica a esta posición para evitar que las negras progresen. Comenzamos a dar jaque, dado que la torre goza plenamente de efectividad lejana. Torre H5, jaque por los verticales, rey B4, torre H4, y si el rey negro continúa, pues seguimos dando jaque, si se mantiene cerca del peón. Por ejemplo, si el rey blanco quiere aproximarse a la torre en esta posición o en otro momento en donde esté suficientemente lejos del peón, entonces podemos atacar con torre A4. Y aquí vemos otro final ya en el escenario.
Por eso conocer los finales básicos también es muy importante. Torre por H6, torre por A5, ¿y saben de qué final hablo? Bueno, esta es la posición filidor, o se podría llegar a la posición filidor, que es un final conocido de tablas dentro de la teoría de los de torre. El rey blanco domina la casilla de promoción del peón de ventaja que tienen las negras, o sea, después de rey F2, incluso la torre puede cortar al rey negro también, y no es muy complicado hacer tablas. Más adelante vamos a estar realizando un video sobre los finales que son primo hermano, el final de Filidor y el de Lucena. Como bien sabemos, el final de Filidor se puede hacer tablas o establas, y el final de Lucena se gana con el fabuloso método del puente. Pues bien, por otro lado, si las negras desean escapar o intentan escapar de los A, que ahora está avanzando con A4, pues lo que debemos hacer es precisamente evitar que el peón avance, y si nos detenemos a pensar en este punto, es muy difícil para el negro coordinar sus piezas o progresar en general. Este recurso es lo que tenía planeado Bobbini en caso de rey C5. En la partida se jugó rey E6, que es la otra variante. Las blancas juegan H6 y rey F7, parece que gana el peón. Sin embargo, existe este recurso también genial. Torre G4, amenaza torre G7, incluso H7, por supuesto, torre G7 es la más directa. Pero sobre todo, el papel que juega torre G4 es evitar que el rey capture el peón. Rey F8 y ahora torre F4. Queremos eliminar uno de los peones de ventaja que tiene el negro, o el peón de ventaja que tienen las negras. Torre F4, torre A6 se jugó y las blancas renuevan la amenaza de H7 con torre G4. Las negras repiten la posición, las blancas lo propio, y el final simplemente es tablas. Ahora se puede avanzar el peón con A4 y torre por F6, pero algo así sucedió. A fin de cuentas, el negro tiene que detener el peón pasado, torre por F6, A4, y ya lo habíamos visto con anterioridad. No se puede evitar A3, pero sí podemos evitar que el peón llegue a 2. Entonces, torre F2 primero, rey H7, torre A2, rey por, y ahora traemos el rey a capturar el peón A. Y llega primero, aquí se pactaron las tablas. Es un final fabuloso en el cual Bobbini jugó y creó contrajuegos con el rey en G1. Por supuesto que se podían dar otras variantes en esta posición, después de rey G5 especialmente. Por ejemplo, después de G4, las negras no están obligadas a capturar en G, permitiendo un peón H con potencialmente pasado. Podía haber jugado rey G5, G por H, aquí rey por H5 o G por H. Pero, por ejemplo, esta situación me parece muy instructiva e ilustrativa. Si comparamos la posición con los peones en G, con esta, si las contrastamos, está claro que la jugada G4 le da un plan claro a las blancas de contrajuego. Bien, porque se ha creado una debilidad en H5 y no hay que jugar pasivo. Y de esto se trata al final las partidas de ajedrez. Es una batalla de intelectos, no jugamos contra las computadoras. Entonces lo importante es incomodar los planes del oponente, oponerse a sus planes. Pues bien, si no lo hacemos, entonces le estamos dando la libertad de jugar sin riesgos, y eso es una gran ventaja en el ajedrez. Ahora, repito, tenemos un plan que es capturar en H5 en el caso de que las negras intenten el progreso por medio de la marcha de rey al flanco de dama. Y los invito también a analizar el final después de rey por H5. Por supuesto, las blancas también tienen planes para intercambiar más peones y crear una debilidad en F6 en el futuro. Ahora mismo se evita rey G5. Y, por ejemplo, si G5, peón por, y el rey puede ir hasta el peón de F6 más que jugar a la defensiva. Pues bien, ahora vamos a pasar a un final similar en mano de otros dos geniales jugadores. Y se trata del final que sostuvieron Leonid Stein con blancas y Rafael Baganian con piezas negras. Jugador ruso contra el jugador armenio. Otra vez tratamos de entrar en contexto. Pues bien, es un 3 contra 3 en el flanco del rey. Las blancas tienen un peón pasado en el flanco de
de dama y libre. Creo que es una situación un tanto más compleja que el final anterior. Ahora tiene un factor en común y es que la torre de la defensa ha quedado en la misma situación desafortunada. Este final también nos va a demostrar que aún así podemos intentar crear opciones de contrajuego y de juego activo. La torre de las blancas en este caso no está detrás del peón, pero también está muy bien colocada para el caso particularmente porque protege los peones en el flanco del rey, en el ala del rey, como también controla un posible contrajuego o ataque del rey contrario, por ejemplo, después de G por F, G por F, rey H5 no estaría haciendo nada porque el peón de H4 quedaría defendido y no hay ningún contrajuego en ese caso. Por su parte, el plan de las blancas es similar al de la partida de Botvinnik contra Borisenko. Apoyar o coordinar el rey con el peón. En este caso, al parecer deben llevar el rey a B8 y si torre A5, rey B7 y rey B6. Y eventualmente podrían avanzar el peón A. Al menos ese es el plan a grandes rasgos. Entonces, en este final las negras juegan rey G7 interesante. Muy buena decisión, se dan cuenta que no tienen opciones de pasar dada la situación o la posición de la torre blanca. Rey G7, las blancas juegan con su plan, rey C8 y ahora la jugada H5 admiración. H5 es una jugada genial tratando de molestar al blanco en el otro flanco, pero no es aún la idea o el recurso más importante. Las blancas hacen G por H y este es el momento de inflexión y el que demuestra el conocimiento de estos conceptos para Vaganian. Bueno, antes de ver la jugada que se jugó en la partida, debemos decir que si G por H no hay ninguna posibilidad de contrajuego. Aquí podemos observar que los peones de las blancas y los propios peones de las negras crean una barrera para el contrajuego del rey del negro. No se puede pasar por E6, por F6 hay un peón propio, para acceder a H5 es imposible, tampoco podemos pasar por G6, entonces cobraría mucho tiempo y no alcanza para el contrajuego. ¿Qué hizo Vaganian en su defecto? En vez de G por H, G5, dos signos de admiración. Esta jugada permite crear un peón pasado a costa de sacrificar otro peón, pero a pesar del material que está implicando el juego del negro, nos demuestra la importancia del juego activo por encima del material. La importancia de la actividad y del contraataque de molestar al oponente. La idea es que el rey puede participar, en este caso, por H6 y a través de la casilla H5 simplemente coordinarse con lo que se pueda. Acompañando al peón G se puede crear un contrajuego. No le costó mucho a partir de encontrar esta idea para lograr las tablas. Rey B8, torre A5, H por G, F por G. Y bueno, por ejemplo, después de torre B7, rey H6, F6, torre por A4, F7 y torre F4. Y la partida pronto acabó en tablas, se vislumbran las tablas. Por ejemplo, en caso de rey C8, se podría jugar rey por H5, incluso rey G7, es más simple. Rey por H5, rey D8 y G4. Rey E7 o rey E8 y G3, F8, torre por F8, rey por F8 y ahora la jugada rey H4 o rey G4 acompañando al peón. Por supuesto, la jugada rey G2 sería un grave error en vista de torre G7 y se pierde el peón. Aquí vemos la importancia de mantener al rey y al peón cerca y coordinados. Pues bien, por medio de rey H4 el rey blanco queda lejos y no hay forma de evitar que el peón corone a menos que se entregue la torre y de esta forma al final es tablas. Por supuesto,
el final contiene otras variantes, pero está demostrado, creo que en todas ellas, jugando con precisión, las negras pueden lograr las tablas. Como mismo les comentaba en el final anterior, los invito a un análisis. Pueden encontrar la partida en la base de datos, pero lo importante es adquirir el recurso técnico y el mensaje fundamental de la posición, que es crear un contrajuego en lugar de condenarnos a la espera pasiva. Pues bien, espero que les haya gustado el video, que les haya resultado útil e instructivo, y si este es el caso, no olviden suscribirse al canal y darle like. Ha sido Humberto Blanco y nos vemos en la próxima. Hasta luego.